poder seguir. Y esta tarde, hermanos, abra su corazón, abra su entendimiento, abra su Biblia también, para que podamos recibir la palabra que el siervo del Señor trae para nosotros. Pastor, puede pasar. Y por favor, recíbalo con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí están listos? ¿Cuántos creen que todavía estamos aprendiendo? ¿Me permiten darle una instrucción? Pastor, ¿puedo? Una pequeña instrucción. Si usted nota que en esta iglesia, por ejemplo, alguien tiene el don de alguna profecía, una palabra de Dios, como subió la hermana María, la esposa del pastor, cada vez que usted vea que suba alguien a dar una palabra, es un momento de que la iglesia haga silencio. Porque en ese momento la persona que sube está muy nerviosa porque le está hablando el Espíritu Santo y también ustedes deben discernir. ¿Sí entienden eso? Entonces, si se emociona en ese momento y comienzan a hablar de allá y la hermana está dando una palabra, pues se va a perder de lo que Dios le quiere decir. Yo sé que hemos venido de lugares donde a veces no nos han enseñado y es muy importante que todo tenga su tiempo, su orden, ¿verdad? Para que el Señor siempre fluya. En el tiempo de la alabanza y el gozo, y yo salto como David también, pero hay un momento donde hay que discernir. Y si saltamos como David cuando hay que discernir, imagínense, ¿no? No podemos. ¿Amén? Es una pequeña instrucción. ¿Qué les parece si vamos a la palabra? Habla su Biblia en el libro de Lucas 16. Voy a compartir un tema que pienso que es muy relevante para la iglesia, especialmente en este tiempo que están prácticamente comenzando. ¿Cuántos años tiene la iglesia? Ya van para 3 años ya, ¿verdad? Y el Señor ha sido fiel, ¿sí o no? Bueno, cuando vamos comenzando como iglesia, especialmente cuando queremos crecer, cuando queremos ver la mano de Dios obrar, cuando queremos ver cosas en la iglesia, todos como seres humanos tenemos aspiraciones. ¿Cuántos tienen aspiraciones? ¿Cuántos tienen metas? Bueno, todos tenemos ese tipo de deseos, es natural, es del ser humano. Y pienso que hemos venido a este país, de nuestro país, venimos de Colombia, yo vine de la República Dominicana, igual que mi esposa, de México, ¿verdad? De Ecuador, de muchos lugares a Estados Unidos a buscar el sueño, ¿qué? El sueño americano, ¿verdad? Buscando mejoría. Entonces, como iglesia, siempre queremos ver la iglesia crecer, es un buen deseo. Siempre debemos de ver la iglesia, ¿qué? Crecer. Sin embargo, hay principios en la Biblia que nos enseña a cómo crecer nosotros, primeramente espiritualmente, y también nos enseña cómo crece la iglesia. Yo quiero compartir un tema que va a ser de muchos principios y yo digo que va a aplicar no solamente para servidores, va a aplicar para nuestras decisiones diarias y va a ser un tema que yo sé que va a ser de mucha edificación. Yo he titulado este tema El muchacho del mandado. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuántos en su casa cuando eran pequeños eran el muchacho del mandado? Levante su mano. No hable mentira, porque si eran 5 hermanos, siempre era uno el muchacho del mandado. Todo el mundo decía, ¿a quién vamos a mandar? Al que siempre va. En mi casa éramos muchos primos y yo era el muchacho del mandado. Lo que pasa es que yo siempre desde niño he sido un poco inquieto y para mí ir al mandado era una excusa para salir, ¿verdad?, de la casa. Y cada vez que pensaban en el mandado, ¿a quién van a mandar? Y luego mi abuela o mi abuelo se enojaban, decía, solamente a Fleming manda al mandado, manda también a fulano, ¿verdad? Y fíjense que mi papá también son de mis tíos, mis padres, o sea, mi papá y sus hermanos son 9 hermanos. Igual mi papá es el muchacho del mandado en mi casa, ¿verdad? Pero vamos a la palabra, ¿qué les parece? Lucas 16, versículo 10. Vamos a hacer una
pequeña oración antes de entrar de lleno en el tema para prepararnos sus corazones. ¿Me acompañan? Padre, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar frente a tu palabra, frente a tu iglesia. Yo doy gracias por este lugar, Señor, por la vida del pastor Carlos, su esposa María, los servidores que están aquí apoyando y cada familia, Señor, que viene a este lugar. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Señor, sigue trayendo edificación, palabra fresca, sanidad del corazón, Señor. Que los que vienen quebrantados, no solamente de salud, sino de espíritu, Señor. Que vienen quebrantados de su alma, Padre, que tú los fortalezcas, los edifiques, los encamines en tu palabra y los perfecciones, Señor, por medio de ella. Háblanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Lucas 16, verso 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Fíjense ese principio. El que es fiel en lo muy poco, ¿qué? También en lo más fiel lo es. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Uno de los errores que cometemos cuando queremos alcanzar grandes metas o cuando queremos lograr un objetivo importante para nosotros es menospreciar las cosas que a nuestros ojos parecen pequeñas. Todos queremos cosas grandes, progresar, desarrollarnos, lograr objetivos, pero cometemos ese error de menospreciar lo que nos parece pequeño. Dios a todos nos ha creado con algo muy particular como seres humanos y es una particularidad muy especial. Fíjense, esta particularidad, esto que tenemos, es lo que nos impulsa al progreso. Es lo que nos anima a mejorar nuestra vida, es lo que nos motiva a siempre desear lo mejor. Es lo que también nos hace ser competentes cuando estamos frente a un desafío. Nadie, mis hermanos, para llegar, o nadie, mejor dicho, nadie corre en una carrera para llegar al segundo lugar, ¿verdad que no? ¿Cuántos se entrenan y dicen, wow, voy a trabajar muy fuerte a ver si llego al segundo lugar? ¿Verdad que no? Nadie trabaja para no progresar. Nadie se esfuerza para fracasar. Pienso que sería muy lógico todo eso, ¿no? Sin embargo, aunque todos tenemos estas inclinaciones de progresar, crecer, desarrollarnos, sin embargo, cometemos el gravísimo error de menospreciar lo que a nuestros ojos parece pequeño. Cuando decimos querer servir a Dios, no todos queremos los puestos pequeños, no todos queremos lugares que parecen pequeños, como por ejemplo limpiar el baño, hacer las compras de la iglesia, estar a la puerta recibiendo a los congregantes, recoger o organizar los equipos de sonido, abrir la iglesia o pertenecer al ministerio de oración e intercesión. Si usted se da cuenta, estos ministerios son los ministerios donde nadie nos ve. Son los ministerios donde nuestro público es el papel sanitario y el inodoro, donde el micrófono es la escoba y el trapeador, y donde los aplausos son el silencio. Aparentemente nadie nos está viendo cuando estamos en esos ministerios. Sin embargo, hay alguien que nos está viendo. ¿Cómo se llama? Dios nos está viendo. Nadie quiere ser el muchacho del mandado. La matemática o el sistema de valores del reino de los cielos, del reino de Dios, es completamente diferente al de este mundo. O sea, la manera que aquí en el mundo, en la tierra, la gente ve lo grande, lo mucho, lo importante, es muy diferente a lo que Dios ve como grande, mucho, importante en el reino de los cielos. A lo que el mundo le llama grande, Dios le llama vil, y a lo que el mundo le llama sabio, Dios le llama necio. A lo que el mundo le llama mucho, Dios le llama poco. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, en la versión de la Biblia Nueva, Biblia Viva, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice Pablo, fíjense, hermanos, así dice esta versión, en los que Dios ha llamado entre ustedes, pocos son sabios, poderosos o nobles. Y luego dice, según los criterios humanos, los del mundo. Dice el verso 27, deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles,
para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna para destronar a los que el mundo considera grandes. De modo que nadie puede jactarse en la presencia del Señor. Por Dios es por quien ustedes están unidos a Cristo, Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. ¿Somos sabios en quién? En Cristo. Ha hecho de Cristo en nosotros nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. A fin de cuentas, como dice la Escritura, el que quiera sentirse orgulloso, que se enorgullezca de lo que el Señor ha hecho. El pensamiento humano de este mundo es contrario al pensamiento de Dios. La lógica de este mundo, del hombre, siempre va contra la lógica divina de Dios. La ciencia, la filosofía y aún la matemática de Dios es ilógica ante los ojos de los hombres. Si no lo cree, yo les pregunto, ¿puede Dios alimentar 15,000 a 20,000 personas con 5 panes y 2 peces? En Juan 6, verso 5, vamos a ver un principio de poco y mucho en esta historia. Juan 6, verso 5. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, diga conmigo, gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 3 tacos no alcanza para 70 personas, pastor. Felipe le dice, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos se coma un poco. Uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, fíjense, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Los niños en los eventos siempre están sentados adelante, ¿verdad? Si hay un evento o están regalando algo, ¿quiénes están en el suelo sentados? Los muchachos, ¿no? Y que a lo mejor lo mandaron a un mandado y lo agarraron ahí de camino. Hay un muchacho aquí con una comida. ¿Están captando? Que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Ahora, noten la matemática aquí de los discípulos, o sea, esto no alcanza. Jesús les hace una pregunta a sus discípulos para darles una enseñanza acerca de la confianza en Dios de lo poco. Fíjense, la confianza en Dios de lo poco. En el verso 6, por eso dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Al pasar de los años, hermanos, junto a la fidelidad y obediencia de su palabra, vamos adquiriendo crecimiento en experiencia, conocimiento de experiencias con Dios. Dios nos da su palabra y cuando la ponemos en práctica, comenzamos a ver a Dios obrar en medio de nuestra obediencia. Dios siempre nos va a involucrar en sus planes. Si usted se da cuenta, Dios ha hecho cosas grandes, pero siempre involucra al hombre, ¿sí o no? Aunque Él es el Todopoderoso, aunque Él no nos necesita, aunque Él puede solo, siempre nos va a involucrar en la obra de redención para la raza humana. Mis hermanos, Jesús es el que multiplica, ¿sí sabía? Pero aquí viene el desafío. ¿Qué multiplica Jesús? Lo que traemos y ponemos en sus manos. Parece un mensaje de prosperidad, pastor, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de su vida. Estoy hablando de cuando usted pone su vida en las manos de Cristo, Él multiplica las cosas. Lo usa en gracia, multiplica para tu vida, te sustenta, multiplica la iglesia, multiplica su gracia para todos. En Juan 6, versículo 10, fíjense cómo continúa. Dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Fíjense el cuidado de Jesús, la ternura, ¿no? No dijo, dile que hagan una fila y que pasen por aquí, ¿verdad? No, siéntalos, que descansen, tranquilos ahí. Dice, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones, que en ese tiempo no se tomaba en cuenta a las mujeres y los niños, no se contaban. Estamos más o menos calculando de 15 a 20,000 personas había. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Fíjense, Él pudo haberle dicho a la gente, pase y busque su platito, pero involucró a los discípulos. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos.
y los discípulos entre los que estaban recostados. Aquí hay una imagen del buen pastor de Salmos 23, se recostó la gente en el pasto, ¿verdad? Junto a la ribera. Pero también se acuerdan cuando Yetro le dice a Moisés, o sea, no vas a poder con tanta gente, tiene que distribuirlos de grupo en grupo. Y aquí nos está dando un ejemplo de administración, de liderazgo, de servidores, de ministerios, de encargados. Y es importante tomar eso en cuenta. Dice, le repartió los panes entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Noten lo detallado de la Biblia. Jesús a los discípulos a la gente. El pastor a los servidores a la gente. ¿Sí están captando, verdad? Asimismo de los peces cuanto querían, es decir, en abundancia. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Aquí hay una idea ilustrativa espiritual de que no desperdiciemos la palabra. Amén. Dios siempre nos quiere usar en sus propósitos, pero debemos de crecer en entendimiento, hermanos. Dios nos lleva por caminos que muchas veces nos pueden parecer insignificantes. Señor, really, yo tengo un llamado, ¿cómo que lavar el baño? Dios nos lleva por caminos que muchas veces nos pueden parecer insignificantes y a nuestros ojos se pueden parecer algo muy pequeño, algo que dices, Señor, esto no es para mí, algo innecesario y hasta tonto muchas veces. Pero escúchenme bien, mis amados hermanos, todo lo que Dios nos pida, sea grande o pequeño, no cometamos el error de menospreciar o subestimar las cosas que en su apariencia pueden parecer pequeñas, hermanos. Recuerden lo que le pasó a los judíos cuando vieron a Jesús, lo menospreciaron, porque no trajo apariencia de grandeza. Jesús vino, dice Isaías, sin apariencia alguna, sin atractivo, y menospreciaron al Mesías, porque lo vieron como un muchacho demandado. Isaías 55 dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, nuestros pensamientos son terrenales, ¿sí entiende eso? Y los del Señor son celestiales. El Señor dice, tus pensamientos y los míos se limitan a lo terrenal. Imagínense, tienen límites nuestros pensamientos, ¿sí o no? ¿Y los de Dios? There's no roof, no ceiling. No hay techo en el cielo, hermanos. No hay límites en lo que Dios, su sabiduría. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando Dios pide que hagamos algo, no lo analicemos, sino obedezcamos. Y obedeciendo, entenderemos. En la iglesia siempre veremos algunos que van a crecer más que otros. Esto es inevitable. A lo mejor algunos pasarán mucho tiempo en la iglesia sin crecer y llegarán otros que en poco tiempo alcanzarán un crecimiento espiritual mucho mayor que los demás. Y usted preguntaría, ¿por qué pasa esto, pastor? ¿Por qué la iglesia crece de manera fuera de balance, desequilibrada, dispareja? Por lo mismo, mis hermanos, porque la mayoría aspiran a lo mucho sin pasar por lo poco. La mayoría no quieren pasar por los procesos en el orden de Dios porque queremos contar desde 100. Mateo 20, versículo 20, hay una historia que Jesús también nos narra. Vamos todos a leer Mateo 20. Aquí usted va a ver otra actitud así de que la gente llega con ese delirio de grandeza. Y quiero que usted sepa que el delirio de grandeza no solamente la tienen los ricos, Los pobres son los que más tienen esa actitud de querer lo primero y lo grande. Cuando el Señor reprende al joven rico, porque confiaba en sus riquezas, los discípulos se enojaron y no tenían nada. Mateo 20, versículo 20, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, dice, con sus hijos, vengan mis hijos, lo agarró por la muñeca, ¿verdad? Venga, tengan valor. Dice, postrándose ante él y pidiéndole algo. Bueno, aquí hay una oración. Le pidieron algo a Jesús. Él le dijo, ¿qué quieres? Bueno, aquí notamos que todos queremos las posiciones y lugares más altos, lo cual no tiene nada de malo.
sea, no es malo querer lo mejor. Dios nos creó para querer lo mejor. Anhelar la vida eterna es anhelar lo mejor. Escoger a Cristo es escoger lo mejor. Nuestro problema es en discernir qué es lo mejor y qué es lo grande. El problema también es cuando queremos llegar a esos lugares altos sin pasar por el proceso de Dios. Le dice el Señor, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, no dijo, ¿verdad? Uno que lave el baño y el otro que reciba a la gente en la iglesia. No, eso no. Que se sienten a tu derecha y a tu izquierda en el reino, en el trono. O sea, es decir, quítame a Miguel y a Gabriel y ponme a Juan y a Jacobo ahí. Y ponlo ahí, ¿verdad? En el medio del arca. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Mujer, no entiendes lo que estás pidiendo, no tienes una idea. ¿Por qué Jesús le dice a esta madre que no sabe lo que pide? Bueno, la gente tiene esta tendencia de querer posiciones. Y la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría, 99.9%, cuando queremos primero lugares grandes, es pensando en algo egoísta. Cuando alguien dice, yo quisiera ser el presidente, no entendemos lo que es tener una responsabilidad tan grande así. Yo quiero ser el pastor, yo quiero ser el líder. Cuando en verdad entendemos posiciones de autoridad, no la queremos. Dios las da. No la pedimos porque es mucha responsabilidad. Y el llamado, cualquiera que Dios llame, no lo pedimos. Dios sabe a quién Él llama. Soberanamente escoge a algunos. Pero hay algunos que lo envidian, lo anhelan, lo celan. Yo quiero ser pastor, yo quiero ser presidente, yo quiero ser esto. Pero la intención no es hacer lo que tiene que hacer en esa posición. Como cuando Santiago dice, cuando pedimos, no recibimos porque pedimos mal, pedimos con mala intención. Cuando pedimos estas cosas, como esta madre que le pidió a Jesús que ponga a sus hijos en las posiciones más altas del reino de Dios, pedimos sin considerar muchas veces la responsabilidad. Pedimos sin considerar cosas que a lo mejor no estamos viendo en el momento, nada más estamos enfocados en el deseo de sobresalir, de estar en lo más alto, delante. Como ya pudimos ver, Dios nos ha dado naturalezas de querer lo mejor, de aspirar a las alturas, y está bien, o sea, no está mal, o sea, cuando como seres humanos ya dejamos de aspirar, como que nos echamos, dejamos de trabajar, ya no nos ponemos bonitos para salir, ya, hay que tener aspiraciones siempre, hasta morir, pero hay que tener un concepto claro, en orden, de esas aspiraciones, por qué la queremos. Amén. Dios nos ha dado esta naturaleza, ¿verdad? Y está bien, pero el problema se encuentra en nuestra mala intención de lo mejor, nuestra mala interpretación, mejor digo, de lo mejor. ¿Qué es lo mejor según nuestro criterio? ¿Usted se acuerda cuando, por ejemplo, Jesús le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas? Y le dice, pero María ha tomado la mejor parte y no le será quitada. Para Marta lo más importante eran los afanes. No, hay que trabajar, limpiar la casa, esto, los quehaceres. Y María dijo, sí, hay que hacer eso, pero llegó el Señor. O como cuando los discípulos que venían de las misiones llegan y Señor, tenemos el poder de Dios y sacamos demonios. El Señor le dice, no se enfoquen en eso. Y las iglesias se desvían porque le dan un sobreénfasis a los dones y ponen a un lado los frutos. Y por eso Jesús le dice, no se enfoquen en eso. Gócense que sus nombres están escritos en los libros de los reinos de Dios. O sea, la palabra para salvación, los dones un día pasarán. En el cielo no va a haber dones de sacar demonios ni hablar en lenguas, pero sí seguirá el amor y la adoración. Tenemos problemas con la matemática del reino de Dios, mis hermanos, como cuando Jesús dice, fíjense el cálculo, de los hombres nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan, pero es el más pequeño en el cielo. Tú dices, ¿what? No entendí, ¿verdad? Esta mujer le pide a Jesús algo sin considerar varias cosas en la posición que lo quería. Número uno, no consideró la intención de por qué quiere este lugar de prestigio. O sea, no calculó, dijo, ok, Juan, vas a estar, pero ¿para qué? Para sobresalir, para que sean los más.
No consideró esta mujer lo perverso y engañoso del corazón. Como cuando un político se vaya a postular, dice, cuando yo gane, y luego gana, y tampoco consideró la importancia de primero ser un siervo. ¿Sabe usted que cuando una persona se saca la lotería, verdad? Usted busque por ahí el YouTube o el Google, documentales de personas que se han sacado la lotería, ¿cómo están? Porque el tema del dinero, por ejemplo, si tú no has vivido una vida de ahorros, de ganarte tu dinero, ¿verdad? Poco a poco ir creciendo con el dinero, por así decir, adquiriendo experiencia con tu dinero, te ahorraste $1,000 y ahí vas, ahorraste 2,000, 5,000, vas madurando en cómo manejar y tener dinero. Pero de repente te caen así, $20 millones y tú dices, o sea, tú no sabías manejar $25 en tu bolsillo y te cayeron 20 millones. Entonces, lo mismo pasa con la autoridad que Dios nos da. Si Dios a mí me llama al pastorado y me entrega 100 personas en la iglesia, imagínese, me vuelvo loco. No, comenzamos con 8, y luego 28, y luego 35 y poco, porque yo también iba creciendo con la carga. ¿Sí están entendiendo, verdad? Entonces, toma tiempo eso. En el versículo 22, fíjense lo que le dice el Señor. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Claro que sí, como los de los panes cuando dicen, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer para que nos dé más pan y peces? O sea, a veces decimos, yo lo hago, pero es pensando en el premio sin la causa, sin las consecuencias, sin las implicaciones, sin la responsabilidad. Yo quiero ser pastor porque hay que ponerse traje y me encantan los trajes y la iglesia a lo mejor me va a dar un carro del año y me van a dar cosas y me van a mirar y me van a aplaudir. Por eso es que muchos quieren esto. Pero no entienden el costo, no entienden la carga, no entienden la responsabilidad, no entienden lo que es discipular, no entienden en sí lo que es estar delante del Señor dando cuentas de las ovejas. No les interesa eso. Juan 10 dice, ¿son qué? Son mercaderes. Y por eso anhelan lugares altos sin considerar el costo. Jesús le dice, no saben lo que piden. Y ellos dijeron, sí, Señor, vamos a hacer lo que tú digas. No entendían. Él les dijo, a la verdad, porque ellos no sabían lo que se refería al bautismo y el camino que Jesús los iba a encaminar. Y dijeron, sí, yo voy. Pues no saben. No entendían, ¿cómo que sí voy si ni siquiera sabían lo que les esperaba? Él le dice en el 23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, sufrimiento iban a morir. Pero ellos no entendían. Pensaban que era el reino establecido en la tierra ya. Incluso se lo preguntaron antes de ascender, Señor, ¿cuánto ya vas a establecer tu reino? ¿Ya vamos a reinar? Y los mira y le dice, ustedes no saben lo que están hablando. No saben lo que les espera, persecución y muerte. Fíjense lo que dice, ustedes van a ser bautizados en mi bautizo, dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Sabe por qué dice eso Jesús? Porque el Señor mira el corazón. ¿El Señor mira qué? El corazón. Dice el 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué? Porque también estaban aspirando a esos lugares, pero estaban callados. Se estaban peleando por posiciones en el ministerio, hermanos, entre los discípulos de Jesús. Entonces Jesús, llamándolos, aquí viene la instrucción, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Es decir, el que quiere autoridad en este mundo es para enseñorearse del mundo. Dice, a los que son grandes y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, es decir, abusan de la gente, se adueñan de todo, oprimen a los pobres, eso está diciendo Jesús. Y luego les dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro muchacho demandado. Creo que están entendiendo ya el título, ¿verdad? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido ni para servir,
sino para servir y no solo servir, sino también para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ha visto hermanos en la iglesia peleándose por la escoba y el trapeador? Se dividió la iglesia. ¿Qué pasó? No, se pelearon por el vacuum. Nunca he visto eso. O se pelean por el micrófono, sinceramente hablando. Por este sí se pelean. Por el micrófono sí. Bueno, ¿por qué sucede eso, hermanos? Porque buscamos los aplausos, buscamos la gloria de los hombres y debemos de ser sinceros. Hay que ser sinceros, hermanos, nos gusta. Nos gusta. Por eso Jesús dice, niéguense. O sea, no debemos decir, ay, a mí no me gusta. No digamos eso. Sí nos gusta, hermanos. Lo que pasa es que lo escondemos. Y si lo reconoce, entonces lo puede identificar y no darle lugar. Pero si dice, yo no, ay, gracias al Señor que yo no. Hermanos, batallamos con celos y envidia. Ahí está el sentimiento. Cuando alguien dice, quiero servir, pastor, ¿verdad? Ponte en la lista. Y luego, ¿verdad? Es para servir en el baño. Y luego viene otra persona de último y lo ponen a lavar el baño. Dice, ay, qué bueno. Pero si es en la alabanza y le cogen su lugar, ahí no dice qué bueno. Dice, la pusieron primero que a mí y yo tengo 2 años en la iglesia. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, usted sabe, yo también sé. Jesús les dijo a sus discípulos, si se quieren pelear, peleense por el último lugar. Nadie quiere ser el muchacho del mandado. Debemos de ser sinceros, no queremos, o sea, no es nuestra naturaleza. Cristo nos está enseñando a ser así. Estamos siendo renovados para ser como Él. Si usted un día se toma un tiempo y comienza a estudiar los personajes de la Biblia, hombres y mujeres, y anótelos y diga, ¿a quién escogió el Señor para esto y para esto? Y tú dices, wow, era igual que yo. Sí, igual, así. Perdón que lo diga, pero es la Biblia que dice, siervos inútiles igual que todos nosotros. Así, o sea, no escogió el Señor así como que, Nicodemo lo voy a escoger que sabe mucha teología. No aparece Nicodemo entre los 12. Era un doctor en teología. Voy a llamar a José Arimatea que me puede apoyar con el ministerio. No, nunca le pidió un peso a José Arimatea, Jesús. Debo decir, hermanos, que cuando Dios nos llama a su servicio, nos encontraremos con 2 tipos de corazones orgullosos y vamos a caer en uno de estos 2. Así que prepárese, hágale así, clic, póngase el cinturón. Bueno, si usted reconoce que necesita del Señor, pertenece a uno de esos 2 grupos orgullosos, así que nadie se queda fuera. Y el que dice yo no, pues es el más orgulloso. Bueno, el primer grupo que está en la iglesia, estamos hablando de cristianos. Y cuando digo orgulloso, estoy hablando de una condición interna del corazón caído. No estoy diciendo que usted lo ejercita, lo practica, sino una lucha que tenemos. Eso estoy hablando. Los primeros son los que abiertamente buscan posición en la iglesia. Son los que no lo esconden, no lo disimulan, sino yo quiero, ¿verdad?, adelante, la alabanza, la predicación, que en los lugares donde se ve la gente, ¿no? En Marcos 10, 35 al 37, la misma historia, pero Marco le da una perspectiva diferente. Siempre acuérdese, cuando usted lee los evangelios, un joven me dijo una vez, pastor, yo no creo en la Biblia porque se contradice. Marcos dice una cosa, Juan dice otra. Digo, mira, y le dije, párate aquí un momento. Paré a mi esposa en el centro y lo puse a él delante y yo detrás. Mi esposa estaba entre los 2, pero de frente a mí y de espalda a él. Le dije, ¿qué parte de mi esposa ves? Dice, su espalda. ¿Y qué parte veo yo? Su parte de delantal, su frente. Y le digo, ¿estamos mirando los 2 lo mismo? Me dice él, yes. Digo yo, así son los evangelios. Pero estamos dando una información diferente. ¿Sí o no? Se complementa, no es que se contradice. Entonces, cuando hay lo que se llama sinopsis, es que cada evangelio de diferentes posiciones vio lo mismo, para que no hubiese duda de que lo que se escribió fue verdad. Así de sencillo. No va a faltar el que le diga, sí, por aquí dice esto y allí dice aquello. No. Son perspectivas de los 4 evangelios que nos ayudan a ver 360 lo que se está escribiendo. Cuando algo no coincide, no es que no coincide, se complementa. ¿Están entendiendo? Para que, ¿verdad? Cuando hay un accidente, dice, no, yo vi que el que venía así lo chocó. Y luego dice, no, yo vi que al que chocaron venía así. O sea, lo mismo.
pero diferentes palabras. En Marcos sucede eso. Marcos 10:35 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, fíjense, aquí no está la mamá de ellos, no la tomó en cuenta, no significa que se contradice el texto. Se le acercaron diciendo, maestro, dice, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, en la iglesia siempre habrá gente así, hermanos, los que buscan el micrófono, los lugares donde la gente los ve. Anhelar lugares altos no es pecado en sí mismo, quiero identificar eso, no es pecado, no. Pero anhelar lugares altos con la intención de prestigio, aplauso o encontrar valor o sentido de posición es orgullo. No es el deseo, la intención es el problema. Cuando alguien dice, ay, me gustaría estar en la alabanza, qué lindo. O sea, ¿qué padre no quisieras ver su hijo en la alabanza? O sirviendo en evangelismo o enseñando, gloria a Dios. La pregunta es, ¿por qué? Judas, ¿por qué quieres seguir a Jesús? Un ejemplo, ¿no? Es la intención. Para que no se sientan y dicen, ay, entonces me voy a sentar de la alabanza. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que juzguemos nuestros motivos. Amén. No quiero confundir. Pero hay otro tipo de orgullo aún más peligroso. Y son los que secretamente buscan posiciones en la iglesia. Secretamente, Marcos 10:41 dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Son los que no hablaron, pero por dentro estaban llenándose de celos y envidia. Estaban callados. En la iglesia están los que abiertamente buscan posiciones de autoridad, quieren sobresalir donde la gente los vea, quieren el prestigio, el aplauso de la gente. Sin embargo, hermanos, hay otro grupo que secretamente anhela también igualmente posiciones de autoridad, posiciones donde la gente los ve, pero se esconden detrás de, ay pastor, a mí no me pongan el micrófono. No sé si al pastor le han dicho eso, pero a mí sí me dicen, ay, yo no quiero que me pongan ahí. Yo no dije que te iba a poner el micrófono. O sea, yo nunca le dije, ¿verdad? Y te dicen, ay, no me ponga ahí. Digo, no, yo no te dije que te iba a poner el micrófono. O sea, nunca te dije, ¿por qué me estás diciendo eso? Bueno, porque hay algo que quieren disimular. Hay algo que está escondido que lo están sacando por la boca. No lo digo por orgullo, ¿verdad? Pero Dios me usa. Ya salió el orgullo, ¿verdad? Estoy orgulloso de mi humildad. Yo prefiero, pastor, servir allá detrás donde nadie me ve. Hermanos, cuídese de eso porque usted está ocultando un deseo de orgullo. Miren, aquí lo importante, hermanos, para que entendamos es que no tenemos que decir lo que quiero y lo que no quiero, sino, Señor, donde tú me digas, donde tú me pongas. Si tengo el don del canto y puedo estar en la alabanza, Señor, si tú quieres. Yo quiero, me gustaría, pero si tú quieres, Señor. Y ya. Señor, mira, si me pones en el baño a lavar, si voy a, no sé por qué el baño es el ministerio de los humildes, ¿verdad? Pero yo creo que no, creo que es el de los orgullosos. Mejor ponme aquí porque yo me conozco, ¿verdad? Ponme a lavar el baño que no hay nadie, ¿verdad? Para no pelear con nadie. Pero nosotros somos los que le damos niveles a los ministerios en la iglesia, pero Dios no piensa en eso, hermanos. De verdad, Dios no está pensando que el púlpito es más valioso que lavar el baño. Porque si ahora mismo se explota el baño, se cancela el servicio. ¿Están entendiendo, verdad? No sé si estoy tratando de ser práctico. Algunos se preguntan, ¿por qué eso es orgullo, pastor? Si no quiero servir donde, ¿verdad? Donde me vean. O sea, no es que sea orgullo, sino por qué lo quiero o por qué no lo quiero. Porque si yo digo, ay Señor, a mí no me llame que yo no sé de nada, bueno, es orgullo también porque estamos confiando en nosotros. Como también lo es, Señor, llámame a mí que yo soy bueno en eso. También es orgullo. Seamos buenos o no, eso no es lo que importa. Dios nos va a llamar. El Señor llamó a Pablo y Pablo sí era un teólogo. Y él mismo dijo, pues, todo lo que yo sabía quedó como basura. Y él sirvió al Señor, pero entendió y hubo que ponerle un aguijón por orgulloso. Fíjense. La verdad es, hermanos, que la gran mayoría no quieren ser el muchacho del mandado. Eso es una realidad. Todos debemos pasar por el proceso de Dios y muchos pastores, por ejemplo, al querer crecer en la iglesia, ver crecimiento en su iglesia, no logran entender que es necesario pasar por etapas
debemos de pasar por etapas. Imagínense que un niño de 2 años desarrolle su cerebro a 45 años. Y ahí anda el niño de 2 años con una mentalidad de abogado ya. O imagínense que, ¿verdad?, que crezca el niño y no tenga la fuerza, o sea, las extremidades crezcan y no tenga la fuerza de un adulto, sino de un niño. Va a andar engomado. Hay condiciones del cuerpo así, pero son enfermedades. Son condiciones que no son normales. Entonces la iglesia necesita crecer y el cristiano necesita crecer de manera, dice Lucas 2:52, dice, y el niño crecía en gracia, en estatura, o sea, en sabiduría, gracia y estatura. Gracia para con Dios y los hombres. O sea, parejo. Jesús creció parejo. Entonces, asimismo el cristiano y también la iglesia. Mientras más los que ya estamos aquí crecemos personalmente, más crece la iglesia espiritual y en números. Pero si nos quedamos siendo niños y el Señor dice, no le puedo mandar más gente porque no van a poder atenderlos. Entonces, por eso es que hay que enfocarse en lo poco. Amén. Los pastores quizás solo se enfocan en crecimiento de números, pero no consideran a veces las etapas del crecimiento, así como por ejemplo un edificio, los que trabajan construcción saben claramente que hay un proceso. Pones el cemento, hay que esperar que se seque. Y hay que ponerle columnas, antes de ponerle más peso, si no está seco el cemento se va a doblar. Creo que el pastor Carlos me decía que así una construcción no esperaron que se secara el cemento y pusieron columnas y dice que al rato ya estaba doblado. Y no queremos que a la iglesia le pase eso, porque cuando vengan los vientos, como dice Jesús, los que edificaron su casa sobre la roca, vamos a caer porque tenemos las piernas flojas espiritualmente hablando. El fundamento, los cimientos van primero, las columnas, paredes y el techo, luego comienza a crecer el edificio verticalmente hacia arriba. Pero tiene que pasar por un proceso. ¿Quién no sabe estas etapas de lo que es la construcción? Hay una etapa donde la iglesia tiene pocas personas. Así comienzan todas las iglesias. Ninguna iglesia comienza con 1000 personas. Y es la etapa de discipular y formar servidores. Es la etapa donde todos hacen de todo. Aquí, ¿cuántos son los todólogos, verdad? No levante su mano, pero todas las iglesias hay todólogos, ¿no? Cuando comenzamos, yo estaba pastoreando y se acababa el servicio y me remangaba la camisa y a lavar el baño, a recoger la silla, o sea, así comenzamos. Pero llega un momento que el Señor ya trae gente y dice, ya no quiero que hagas eso, no porque seamos más, sino porque ya Dios quiere que otros también sirvan y se desarrollen. Y ya yo me enfoco, como dice el libro de los Hechos 6, me enfoco en la oración y en la palabra. Pero ahí vamos viendo el proceso. Luego esos servidores que hacen lo que se ofrezca, comienzan a mostrar en esos servicios del hacer lo que sea, los dones que Dios les da. Comienzan a salir a flote y el pastor va viendo. Y van siendo establecidos en algún ministerio o encomienda en la iglesia en particular. Luego que los cimientos o fundamentos, que son los pastores y encargados de los ministerios, estén establecidos, luego que los servidores, algunos le llaman ujieres o edecanes, estén establecidos, poco a poco, lentamente comienza a llegar la gente y crece la iglesia. Ahora, hay que entender que no todas las iglesias van a ser grandes, omegas, etc. Dios tiene propósitos diferentes. Pero toda iglesia, ya sea pequeña, mediana, grande o mega iglesia, tiene que crecer siempre espiritualmente. A veces el crecimiento de una iglesia pequeña puede ser el impacto que hace afuera, aunque no vea mucha gente aquí. Es como cuando Dios no te da mucho dinero, pero te lo rinde. O sea, ¿cuánto le pasa eso? No levantes su mano, yo sé que es personal, pero a los pastores nos pasa mucho eso. No te da $1,000,000, pero te da $5 y te dura como $1,000,000. Y hay iglesias que van a ser así, en números, va a parecer pequeña, pero va a ser una iglesia muy generosa, servicial, va a impactar muchas familias, va a impactar su vecindario, y hay que ver con los ojos de Dios, no mirar sillas nada más. Ay, no vino, falta gente, o sea, sí, gloria a Dios que uno quiere que venga gente, pero hay que comenzar a ver las cosas como la ve Dios. Fíjense lo que dice el libro de los Hechos, porque una vez el Señor comienza a establecer lo que es el cuerpo de servidores, el pastor, los encargados ya, dice la palabra que Dios agrega cada día a su iglesia los que han de ser salvos. ¿Quién los agrega? Ah, mira, el crecimiento, ¿quién lo da? Dios.
Hechos 2:44, fíjense lo que dice. Dice, todos los que habían creído, los cristianos que comenzaron a seguir a Jesús, en un momento dice, estaban juntos. ¿Cuántos se acuerdan de los días cuando se juntaban en casas? Levante su mano los que estaban reunidos en casas. Un buen número. ¿De quién era la casa? ¿De Lidia o de...? Nosotros también así nos turnábamos, ¿verdad? Ay, hoy vamos a la casa de fulana, o vamos a la casa de la hermana fulana. Y nos cambiábamos y luego nos sentamos en un lugar así parecido, mucho más pequeño que este, pero así comenzamos. Y dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Creían una misma doctrina, en un mismo Señor, se ponían de acuerdo, así, de sencillo. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, era una iglesia generosa. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, vamos a decir, los tacos, en las casas, comían juntos. Y fíjense, me encanta esto que va a decir, con alegría y sencillez de corazón. No había envidia ni competencia, ni que yo quiero una mansión o yo quiero ser famoso, nada de eso. Todo era el evangelio, la palabra, el servicio, glorificar a Dios. Y ahí no valía si eran pobres o ricos, todos eran iguales. Y habían ricos seguro, porque las propiedades que se vendieron después, ¿de quién eran? De gente con dinero. Y luego dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, es decir, los de afuera. Por eso ustedes escuchan testimonios, no, mi jefe me quiere mucho porque él ve que tengo buen testimonio o el vecino ve que soy cristiano. O sea, ahí viene el favor de Dios, hermanos. Miren qué bendición. Dice, y el Señor, lean conmigo, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa palabra añadir significa que el Señor los traía. Ah, ya están listos, más gente. Ah, ya pueden con 5 más gente. Y ahí se nos quita, hermanos, esa competencia o afán de que la iglesia crezca. El afán lo invertimos en hacer la voluntad de Dios y lo demás se encarga Él. Todo comienza, hermanos, por las cosas pequeñas. Se comienza a contar desde uno, ¿sí o no? Es necesario pasar por el primer escalón. Cuando Dios de una iglesia, hermanos, con 3 características, como las que voy a mencionar, sin duda habrá crecimiento. Número 1, predicar la palabra, predicar la palabra, predicar la palabra. Pastor Carlos, predica la palabra. Los que aquí predican, prediquen la palabra. No se salgan del mensaje. Prediquen la palabra, aunque la gente lo mire con cara de pescado. Prediquen, hermanos, con amor, con paciencia, con compasión, con testimonio. No dejen de predicar la palabra. Número 2, donde hay un espíritu de servicio, hermanos, la iglesia crece. Espíritu de servicio, la gente es servicial, no importa quién es quién. Y número 3, la generosidad. La generosidad. ¿Sabe que la generosidad no siempre es dar mucho? Porque algunos no tienen mucho, sino siempre querer dar. Ay, la hermana peleó el trabajo. Ay, hermano, ¿necesita algo? Así hay hermanos que son así, ¿verdad? Pastor, dígame, ¿qué necesita? No, tranquilo, hermano, tranquilo, yo le aviso. Pero hay otros que dicen, vamos a orar nada más. Y sí, hay que orar, pero también a veces hay que ser generoso, ¿sí o no? El hermano no tiene que comer. Le voy a poner manos, hermana. Sí, tengo hambre también. Me está sonando pónganme las manos aquí que me está sonando por aquí. Tiene que haber evidencias del amor de Dios, ¿sí o no? Orar es gratis, dice. Sin duda, hermanos, que una iglesia que posee características como esta crecerá, hermanos, crecerá. Pero sobre todas las cosas debemos tener un corazón manso y humilde. Cada día trabajar en tener un corazón sencillo como el de Jesús. No importa donde nos llame el Señor. Si nos llaman los superapóstoles, que no se nos vaya a la cabeza eso. Nos quedemos siendo sencillos, humildes. Atender a la gente humilde, no menospreciar a nadie, no hacer acepción de personas. Ser justo con el orden de atender a la gente a veces es difícil. Ay, yo le dije primero al pastor y habló con aquel primero que yo y eso a veces es difícil. Porque la prioridad a veces no es la misma y hay que estar jugando con los tiempos. Y hay que tener ese corazón sencillo. Dios mira de cerca al manso y al humilde de corazón, hermanos. Es aquel que a todo lo que Dios le pide lo hace sin reclamos. Y se convierte en el muchacho del mandado. Señor, yo lo hago, yo voy, Señor, mándame a mí.
Primera Samuel 17, verso 17. Vamos a entrar ahora en unos principios con David, a ver si es verdad que yo salto como David. Al final vamos a los de la alabanza, Angel, vamos a terminar con esa alabanza, la enseñanza. Siempre terminamos con una alabanza de ministrar y una adoración tranquila, pero nos vamos a ir con gozo. Amén. Primera Samuel 17, 17, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: un día Isaí le dijo a su hijo David: toma este canasto con grano cocido y esos 10 panes y llévaselo a tus hermanos que están en el campamento. También llévale estos 10 pedazos de queso para el comandante del batallón de los 1000 soldados donde están tus hermanos. Y le dice al final: averigua cómo están tus hermanos y tráeme una prueba de que están bien. En su Reina Valera dice: y toma prenda de ellos, significa una evidencia de que los viste y de que están bien. En David vemos muchas características de un verdadero siervo de Dios, en David. Ahora, vamos a hacer una pregunta, le voy a hacer a ustedes. ¿Qué era David en la Biblia? ¿Qué fue como posición? ¿Quién me dice? David fue rey, ¿qué más? Fue pastor, ¿qué más? Músico, salmista, ¿qué más? Guerrero, ¿qué más? Ah, miren. Bueno, se le está quedando la más importante. Fue el muchacho del mandado. No, comenzaron por rey. No, fue rey. Guerrero, ¿verdad? Salmista. Ay, yo quiero ser salmista. Nadie dijo el muchacho del mandado. Sí, o sea, pero vayan captando, ¿eh? David tenía muchas características que vamos a estar viendo para imitar. Sin duda David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me llama la atención que David nunca aspiró a ser guerrero. Nunca aspiró a ser salmista. Tampoco aspiró a ser rey. Nunca. Mucho menos, bueno, pastor no era una posición así como esta que mencioné. Pastor era hasta de vergüenza. O sea, al que lo mandaban a pastorear, decía: oh, really? Así, para los jóvenes, ¿no? Ma, really? Ve a tender tu cama, hijo. David mostraba fidelidad a Dios en todo, hermano, sin importar el cargo o la posición que Dios le delegaba. Ese es el corazón que el Señor quiere. Ese es el corazón que el Señor quiere. El pueblo de Israel se encontraba frente a un problema literalmente gigante llamado Goliat. ¿Cuántos se han encontrado con un Goliat en su vida en sentido de un problema que tú dices: ay, Señor, está imposible esto? Si no lo has enfrentado, lo vas a enfrentar. Enfrentamos a veces situaciones muy difíciles que nos parecen que no tienen salida o solución. Así, hermanos, se encontraba Israel frente a un paladín llamado Goliat que los aterrorizaba con su apariencia. Esta amenaza de muerte duró 40 días sobre el pueblo de Israel. Estaban paralizados de miedo frente a Goliat y los filisteos. Pero como Dios siempre tiene la victoria en sus manos, hizo lo que siempre hace: usar lo que según el concepto de este mundo llama lo más vil y menospreciable. Dios se vale de los débiles y los insuficientes, pero que tienen un corazón dispuestos para servir al Señor. Cada vez que el Señor nos llama como pastores, hablando con el pastor Carlos, me acordé de mí, porque cuando me llamó, la primera pregunta es: Señor, yo no sé hablar, así como Moisés. Y yo soy dominicano y algunos dirán: yo pensé que era mexicano, ¿verdad? Lo que pasa es que tratando de mejorar mi habla, para que me entiendan, a veces se le va el idioma a uno de un lado y de otro. Ya cuando llego a mi país, retomo mi dominicano, como mi hermana colombiana que dice que retoma cuando llega a Colombia, pero aquí es mexicana casi. Pero uno hace todo eso por amor a las ovejas, para que todo el mundo entienda. Y uno usa, Pablo decía, con los judíos, con los griegos, como griego, con los hebreos, como hebreo. Y uno lo hace todo por el evangelio. Y me acuerda mucho de eso. Pero Dios nos llama y al principio nos sentimos: Señor, yo soy la persona equivocada. Pero te va formando. Dice: sí, yo sé, pero no te llamé porque eres el que puedes, sino porque yo puedo.
David, hermanos, es un gran ejemplo para todos nosotros, el cual todos debemos de aprender. En David podemos ver muchas características que lo hacen un varón conforme al de Dios. ¿Cuántos quieren ser un varón o una mujer conforme al corazón de Dios? Bueno, esta debe ser, hermanos, la aspiración de todo cristiano que sirve al Señor. Tener un corazón conforme a Dios es algo que debemos de pedir diario. Si tú oras 3 veces al día, pídeselo a Dios 3 veces al día. Vamos a ver 10 características de un cristiano que Dios aprueba. Vamos a poner una marca en 1 Samuel 17. Quédense ahí conmigo, porque vamos a ver 10 principios o características de un cristiano que Dios aprueba. Versículo 15 de 1 Samuel 17. El principio, característica número 1 es: David honraba a sus padres. Fíjense, Dios quiere que seamos servidores de la iglesia, fieles, etcétera, pero quiere que primero seamos cristianos en nuestra casa. David honraba a sus padres. El verso 15 dice: pero David había ido y vuelto dejando a Saúl. ¿Dejando a quién? Al rey. ¿Te imaginas? Papá, no puedo ir porque estoy con el rey, sorry. No, dice dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre, dejando el palacio para hacer un trabajo de lavar baños, póngale. ¿Están captando el corazón de David? Impresionante. Dice, rey, mi respeto, mi rey, ¿verdad? Para siempre vive el rey, pero mi papá me está llamando. Dice, para atender las ovejas de su padre en Belén, ciudad de pan, donde nació Jesús. Dice, esto nos habla, hermanos, de que David era un hijo que honraba a sus padres, era de buen testimonio primero en su casa. Número 2, principio número 2, David era un joven responsable. En el versículo 20 ahí mismo dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, ahora va a salir David porque lo mandaron a un mandado, pero no dejó las ovejas botadas. A veces, mire, yo salí de Nueva York para acá a visitar a Modesto, pero yo no dejé las ovejas a ver qué pastor llega, a ver si las atiende. Yo le dejé a alguien atendiendo allá. O sea, primero me aseguré, es la palabra, de que las ovejas se queden bien atendidas allá, de que no deje nada pendiente. O sea, no me fui, me están llamando cada minuto. Aquí, hermanos, perdón, hermanos, me están llamando de Nueva York. O sea, imagínense. No, eso es un principio que aprendemos en David. O sea, sí lo llamó el rey, pero hay una responsabilidad. Ay, pastor, dejé eso así porque me llamó el jefe. Sí, pero dejaste un reguero aquí. Y aquí dice que dejando las ovejas al cuidado de un guarda, luego de eso se fue con su carga como Isaí le había mandado. Aquí vemos a un David que no desatiende sus responsabilidades que se le habían delegado. Ir a la línea de combate de seguro que era algo impresionante para David, hermanos. El hecho de solo ir, estar en la zona de combate para un joven como David era muy atractivo. Ay, voy a ir a la guerra a ver a los guerreros. Sin embargo, David no perdía su sentido de responsabilidad que tenía ante su padre Isaí. Proverbios 22, 29, se lo voy a leer para que no se mueva de su Biblia, usted lo anota nada más, Proverbios 22, 29. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Sabe quién escribió eso? El hijo de David. Increíble, ¿no? ¿Recuerdan a José, Nehemías y Daniel que por su integridad y responsabilidad estaban siempre con el rey? ¿Ustedes creen que aspiraron a ese lugar ellos? No, hermanos, no. Vemos la Biblia y decimos, ay, yo quiero ser como José, que fue el segundo en Egipto. No, si quieres ser como José vas a tener que salir del pozo. Vas a comenzar por esa trayectoria a ver lo que Dios va a hacer contigo. No te garantiza que vas a ser la subministra, ¿verdad?, de Inglaterra. Punto 3, hermanos, David era un joven valiente. Ahora, no le voy a decir que levante las manos, pero yo sé que hemos venido a Cristo y muchos de nosotros somos personas con mucho miedo. Personas que somos inseguras, personas que, ay, no, yo delante, que la gente me vea, mejor no. Introvertidos, quisiéramos estar así. Pero aquí la valentía, hermanos, van a notar que no es algo humano. La valentía es la confianza en Dios. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de amor, de poder y dominio propio. En el verso 26, estamos todavía en Samuel 17, 1 Samuel 17. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Bueno, la confianza que David tenía en Dios lo hacía un joven valiente y esforzado. David no se intimidaba por las situaciones o problemas de la vida, porque estaba confiado plenamente ¿en quién? En Dios, hermanos. Principio número 4, los Davids siempre serán menospreciados. Versículo 28, dice, y oyéndole hablar Eliab era el hermano mayor de David, que luego ve que David llega a hacer el mandado, pero David comenzó a indagar, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué Israel no está ganando la guerra si somos de Dios? Y como David se mete a preguntar, Eliab lo mira y se molesta y comienza a maltratar a su hermano. Y miren lo que le dice. Oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Fíjense, vino a traerle que comer. Así hay gente, hermanos, malagradecida en la iglesia, que uno le está sirviendo y te maltratan. Dice, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, ¿qué buscas aquí, David? Vete a atender tus ovejas, así menosprecio. Dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Dice que para ver la batalla has venido. Noten ahí en particular que era algo muy grande ir a la guerra, a ver, aunque sea a ver de lejos. Dice, yo sé que has venido para pendenciar aquí, como dicen en mi país. O sea, para venir a ver lo que no tienes que ver. No, no vino a eso. Aquí lo está maltratando. Pero noten, Dios, hermanos, siempre usará a los humildes y a los mansos de corazón, a los menos capaces. Dios escoge a personas que en su capacidad de apariencia humana, como nosotros, no parecen poder servir a Dios. Como cuando el pastor le da un cargo a alguien y algunos hermanos dicen, ay, pusieron al hermano fulano, dice que hacer esto. Ay, mis hermanos, tengan cuidado. Ay, la hermana, ¿quién pusieron ahí? Pues la hermana no sabe ni siquiera saludar bien. Eso pasa en la iglesia. Eso pasa en la iglesia, hermanos. Y dicen, no, el pastor le faltó sabiduría, pero luego vemos su fidelidad y su corazón y Dios comienza a obrar y se comienza a confirmar eso que el Dios le dijo al pastor. Y por eso la gente pondrá la mirada en nosotros, ignorando que es Dios que nos usa conforme a su gracia. Por eso cuando quieras servir a Dios con un corazón sincero y Dios comience a usarte, te van a menospreciar. Cuando Goliat vio a David, le tuvo en poco, dice el verso 42. Mire más abajito ahí lo que dice. Cuando Goliat ve a David, dice, y cuando el filisteo, Goliat, miró y vio a David, dijo, este es un pan comido, es una tortilla sin carne. Dice, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Punto número 5. La fe de David fortalece a los demás. Tremendo, ¿no? Verso 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. O sea, le está diciendo a Saúl, está animando al rey. ¿Quién era David? En realidad, un pastorcito, por así decir. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo, le dice al rey. O sea, no se desanime mi rey, que Dios está con nosotros, imagínese. A veces hay hermanitos en la iglesia que animan al pastor. A mí hay un hermano allá que se me acerca, me dice, ¿todo bien, pastor? Como que siempre me está mirando, se preocupa por mí. Y es un hermanito de Guatemala que siempre me está diciendo, pastor, ¿todo bien? Y veo que se preocupa. Me pasa la mano, me dice, Dios lo va a ayudar. Y digo, yo sé, mi hermano, tiene esa fe. Cuando estamos plenamente confiados en Dios, mis amados hermanos, podemos animar y fortalecer a los que desmayan en su fe. David fortalecía al rey Saúl cuando caía en depresión. ¿Usted se acuerda que le tocaba el arpa? Y el Espíritu de Dios venía y dice, Saúl decía, este muchacho me trae paz. Que seamos pacificadores, ¿sí o no? Como decía Jesús. Recordemos que David tocaba el arpa y el Espíritu de Dios consolaba y fortalecía al rey Saúl. Como siervos del Señor, mis amados hermanos, debemos de vivir una vida de fe sólida para levantar a los caídos y a los que se encuentran desanimados. Por eso Dios quiere prepararnos para que cuando el gentío llegue con necesidad, quebrantados, destrozados,
podamos recibirlos y levantarle las manos como Ur y como Aarón. ¿Están entendiendo? Punto número 6, David tiene experiencia con Dios. Y esto para mí, hermanos, es tremendamente importante. Verso 33 al 37. Dijo Saúl a David, le dice, hijo, o sea, igual lo menospreció, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Y humanamente era cierto. O sea, 9 pies de altura, hermanos. Estamos hablando de la mitad de esta pantalla. Y David era más pequeño que yo, porque era un muchacho. Y, o sea, humanamente tú dices, o sea, Señor, ¿cuánto de renta? El pastor. Ay. Dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, fíjense, aquí David va a hablar de sus experiencias con Dios, que nadie sabía, porque como él se iba solo a pastorear, nadie sabía, y allá David escribía salmos. Dice, porque tú eres muchacho, dice, y él, el 34, perdón, creo que me retrocedí un poquito. 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, quiero que noten la experiencia, que me ha librado, está tomando del pasado para fortalecer su testimonio, su fe, su convicción, mejor dicho, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ay, mi hijo, que Dios te guarde, vete. Esa es la expresión de Saúl, hermanos. Cuando dice Jehová esté contigo, dice, bueno, que Dios te cuide, ¿verdad? Asustado también ahí. La obediencia siempre fortalece nuestra fe en Dios, hermanos. Un cristiano que no vive en una obediencia viva con Dios, nunca llega a tener experiencias personales con Dios. Siempre viven dependiendo de las historias de los demás y nunca llegan a conocer de manera personal a Dios. La obediencia es lo que nos hace tener experiencias con Dios, ver a Dios en nuestra vida. David tenía un montón de experiencias con Dios, tantas que escribía salmos. Los salmos, hermanos, si usted los lee, son experiencias de sentimientos ante Dios, de lo que Dios ha hecho, de lo que ellos le pedían a Dios. Y David tenía un montón de experiencias. ¿Y sabe dónde las tuvo? Mientras cuidaba las ovejas. ¿Quieren tener experiencias con Dios? Les pregunto. Cuiden y sirvan sus ovejas. Y verán a Dios obrando en sus vidas. Cuando un cristiano que sirve a Dios a veces desatiende su vida por cuidar otra oveja de Dios, hermanos, usted va a ver a Dios obrar. Como cuando nos llamó a mi esposa y a mí a tiempo completo a servir al Señor como pastores. Recuerdo que nos llamó de buena posición, por así decir, hablando mundanamente, como decía al principio, y nos llamó a servir y, Señor, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a pagar aquello? ¿Y cómo vamos a hacer esto? 10 años tenemos pastoreando ya. Y mi esposa está ahí, pregúntenos en qué segundo Dios ha sido infiel. No, la palabra infiel sobresale. ¿En qué momento ha dejado de hasta mimarnos como padre? Porque no es que solamente es fiel, a veces nos mima. ¿Sabes lo que es mimar? Cuando Dios te da un regalito, tú dices, por ejemplo, ay Señor, me encantaría, pero bueno, yo sé que, ¿verdad? Vivo a lo justo. Y de repente alguien viene, mira hermana, dice, ay, te mima el Señor. Ese es el Dios que servimos. ¿Dónde usted cree que David escribió la mayoría de los salmos? No fue sentado en el trono tomando vino. No, hermanos, fue pastoreando, fue en persecución y después que estaba viejito. Los salmos, como decía, son experiencias vividas, escritas en forma de cantos. Eso cantamos, experiencias vividas. Y cuando tú estás pasando por un momento y la alabanza, por eso decía, creo que Ángel decía, ¿no?
Se nos memoriza la Biblia porque estamos cantando la Biblia. ¿Y cuántos de ustedes se identifican con la alabanza? Dice, ay Señor, esa alabanza siempre me ministra. O sea, fíjense, las alabanzas que hacen a uno llorar son como las de adoración, las tranquilas. A mí la de yo salto como David, esa me hace llorar por el gozo del Señor que le da a uno, hermanos. Es impresionante. Punto 7 para avanzar. David es dependiente de Dios. Versos 38 al 39 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. O sea, nunca había sido soldado ni estado en el ejército. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Diga conmigo, yo no puedo andar con esto. Va a entender por qué le digo que lo repita. Porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas. Otra característica, hermanos, de David era su total dependencia. Cuando dije otra, no estoy en la número que sigue, sino estoy en la misma. Pero hablando de esta misma característica que habla de la dependencia de Dios, es esta que David siempre, mis hermanos, estaba dependiente del Señor en todo. David confiaba en Dios. Cuando el rey Saúl trata de ponerle las armaduras de guerra a David, David le dijo, yo no puedo andar con esto. Noten esa frase. Y esto sirve para nosotros los pastores de que no estemos inventando cosas en la iglesia. O sea, hay pastores que inventan cosas por lo mismo, el método de crecimiento. Y ahí repetimos, no debemos andar con eso. Por eso David dice, yo no puedo andar con esto. Porque no, o sea, no es lo que Dios quiere para su iglesia. La confianza en Dios es lo que Dios quiere. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que David, cuando se pone toda esta armadura que representa la fuerza del hombre, el casco, la espada, todo eso, dice, yo nunca he usado esto, no puedo. Y aquí vemos que David dependía de la gracia de Dios en todo y para todo. Esto me lleva al punto número 8, la gracia y la palabra de Dios sobre David. En el verso 40, quiero que noten, usted en su casa después lo lee y vuelve y lo lee y vuelve y lo lee este verso 40, pero del verso 40 sacaría yo todo un tema por lo que dice el texto. Dice, y tomó David su cayado en su mano, recuerden que dejó la armadura, ¿verdad? A un lado. Dice, mejor tomo mi cayado, el cayado que más habla, ¿verdad? Y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Ahora, me paro un segundo ahí. Si usted va a pelear con un enemigo y usted lo quiere matar, y usted ve una pila de piedras aquí rústicas y puntiagudas, filosas como cuchillo, y una pila de piedras lisas, redonditas, ¿de cuál usted coge? ¿Ah? ¿De las lisas? De las filosas. Pero aquí David coge de las lisas, o sea, piense por un segundo. Dice, escogió 5 piedras, 5 significa en la Biblia gracia. Y dice luego, lisas del arroyo. Y las puso en el saco pastoril. Y el pastor ahí va a matar a Goliat. Y en el zurrón que traía, dice, tomó su onda. Ahí va Jerry. Es que tenemos unos ondas cada vez. La onda es la resortera, ¿verdad? Nosotros decimos en mi país tirajala. Ya se sabe una dominicana. Y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Creo que de aquí los mexicanos sacaron, ¿qué onda con David, verdad? Hermanos, en cada uno de esos instrumentos pastorales que David escoge para pelear con Goliat, hay toda una enseñanza, hermanos. Porque el texto, lo vamos a ver más adelante, aquí vemos al buen pastor en el sentido de todos los instrumentos que mostró. Él es David que escribe el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, el Salmo 23, hermanos. El que va a vencer al oso, al león, ¿verdad? Para cuidar las ovejas. ¿Quién es el león rugiente en la Biblia? Satanás. Y ese es el trabajo del pastor por la palabra. Número 5 es gracia, es lo que Dios nos da. Las piedras lisas son los servidores de la iglesia. Son los que Dios forma. En matrimonios hablamos de eso, ¿no? ¿Y cómo nos alisamos? Unos con otros. El carácter. Y Dios nos usa. ¿Por qué tomó 5 si usó una? Porque nos llama a todos.
Eso significa, hermanos. Y vemos, más adelante van a ir conectando. David, hermanos, usa la vara y el cayado. Usted conoce el Salmo 23 que dice, me infundirá aliento, la vara y el cayado. El cayado y la vara representan la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que nos hace, o nos da, mejor dicho, el aliento de Dios, la vida de Dios, por medio de la enseñanza, la instrucción, la corrección y muchas veces la reprensión. Cuando sea necesario, hermanos, la palabra nos va a confrontar, nos va a reprender. Sin palabra de Dios es una iglesia que mata a sus propias ovejas. Cuando echamos a un lado la Biblia, comenzamos aquí a hablar y a hablar cosas. Luego dice que David escogió 5 piedras de arroyo, que representa también el trato de Dios con aquellos a quien Él quiere usar para su gloria. Una piedra de arroyo habla de formación de carácter por el roce de una piedra con la otra. Es por eso que un cristiano aislado, solo, no madura. Ay, yo mejor me alejo porque es hermana, ¿verdad? Es hermano y no quiere el roce. Y sin roce no nos alisamos. No, hermanos. Cuando vemos a alguien de carácter fuerte que saca de ti algo, Dios te lo ha permitido para sacar eso que tienes. Y si es difícil, ora por esa persona y sigue acercándote. Y a lo mejor te va a herir o te va a ofender o te vas a sentir, pero vuelve y acércate. Porque te está dando en un callito que hay que bajarle en tu corazón. Esa es la formación en la iglesia, hermanos. Por eso que hay gente que viene y dice no, y se van y van a otra iglesia buscando la iglesia perfecta, y se sale de aquí y encuentra una piedra con una punta así, se va a otra iglesia y hay una piedra con 4 puntas así, y nunca encuentra la iglesia perfecta, porque nos estamos alisando. ¿Sí entienden eso, hermanos? Porque no se puede rozar consigo mismo, necesita otra piedra para que le raspe. Goliat representa a nuestro enemigo mayor, que es Satanás, el hombre fuerte, dice Jesús, que solo puede ser atado por Dios. Punto 9, casi terminamos. David no era autosuficiente. Verso 45 al 47, dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá, aquí viene la gloria de Dios, que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con fuerza humana, hermanos. Eso quiere decir, con espada, lanza, porque de Jehová es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. La madurez del mundo, hermanos, consiste en hacernos lo más dependiente posible. Esa es la madurez del mundo. Independizarnos, valernos de nosotros mismos, ser autosuficientes. Sin embargo, la madurez de la vida cristiana consiste en cada vez hacernos más y más dependientes de Dios. David tenía esto muy claro en su cabeza, en su mente. Nunca se creía autosuficiente hasta este punto. Sin embargo, es ese mismo David que por olvidarse de Dios, en un momento, hermanos, de su respaldo, cometió un error. ¿Usted se acuerda cuando censó al pueblo pensando que ganaba guerras por la cantidad? Y vino juicio de Dios, disciplina, murieron 70,000 hombres. Esos son de los errores que David cometió, que están ahí escritos, registrados. Vamos a cometer errores. Pero David continuó siendo un hombre con un corazón conforme a Dios. El verso 10, hermanos, el último principio, nos dice que David sabe que Dios es más grande que cualquier problema. ¿Sí o no? Versos 48 al 51 dice, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Yo imagino que todo el ejército estaba así. Si lo van a batear. Dice el 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. ¿Y la piedra quedó qué? ¿Clavada? ¿Una piedra lisa? ¿Quién clavó la piedra, hermanos? Dios la clavó.
¿Quién clava una piedra lisa en un pedazo de carne? Piense, hermanos, le puede dar y rebota la piedra. A mí siempre me llamó la atención ese texto. Piedra lisa enterrada, imposible, hermanos. Dios llevó la piedra. ¿Sabe usted que la palabra pecado en griego significa hamartía, significa errar el blanco cuando lanzas una flecha? ¿Sí sabían eso? Bueno, hoy lo saben si no sabían. O sea, en inglés, el texto de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, en inglés se dice, fall short of the glory of God, o sea, no alcanzaron la gracia, no alcanzaron su gloria. Cada vez que como cristianos obedecemos a Dios, tiramos la flecha para obedecer. Y esa flecha en nuestras fuerzas es así. Y por la fe el Señor la toma y la encaja en el mismo centro en el nombre de Jesús. Esa es la vida cristiana, hermanos. Por más talentoso, por más inteligente que tú seas, tus obras sin fe son una flecha así, pium. Pero por la fe lo hacemos, con obediencia, un corazón conforme a Dios, el Señor levanta la flecha y la encaja en el centro del blanco. Vamos a decirle rojo, ¿verdad? Por los blancos que están aquí. En el rojo, ahí en el centro, ¿verdad? En el target. Esa es la vida cristiana. Al final, ¿quién se lleva la gloria? ¿Quién enterró la piedra en la frente de Goliat? Fue Dios, hermanos. Cuando haces algo que ves que Dios obró en algo, tú dices, ay Señor, la gloria es tuya. La gloria es tuya. Dice, y hirió al filisteo, lo mató David, creo que me adelanté un poco, ¿no? Dice, y quedó clavada en la frente, estoy en el 49, y cayó sobre su rostro en tierra. Dice, así, esa palabra así es importante porque nos dice cómo Dios obró. Así venció David al filisteo con honda y piedra, es decir, con algo muy paradójico, así, con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, del filisteo, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, piecito, ¿para qué te tengo? Les pregunto, iglesia, ¿quién mató a Goliat? No, el muchacho del mandado. Bueno, para que se entienda, ¿no? El muchacho del mandado mató a Goliat. No hay duda, hermanos, que como seres humanos todos tenemos diferentes tipos de temores. Somos humanos, pero cuando nuestro temor más grande es hacia Dios, nada en este mundo, hermanos, nos dará temor. Como cuando los discípulos vieron la tormenta, se asustaron, y cuando ven que Jesús le dice a la tormenta, calla, dice, y temieron a Jesús con gran temor. Todos cuando venimos a Cristo, hermanos, venimos con deficiencias. ¿Cuántos reconocen eso? Si yo les pregunto, ¿verdad? ¿Cuántos tienen doctorado en teología? Levante su mano. Pastor, no, descalificado. ¿Cuántos tienen un diploma en alabanza? Ángel, nada. Isaac, tampoco. Hermanos, ¿usted no estudió computadora? Tampoco. Hermanos, los de la cámara, ¿dónde está la hermanita? ¿Estudiaste para cámara, mi hermanita? No, tampoco. Bueno, así, a eso nos llama el Señor. A esos que el mundo nos llama vil. Como siempre digo, yo no terminé el high school. Y estamos sirviendo al Señor. ¿Sí entienden lo que estoy tratando de transmitir? O sea, no nos llama el Señor porque seamos capaces. Nos llama porque Él sabe que no podemos, grandes, para que digan, yo sé que fue Dios porque tú no eres capaz de eso. Cuando mi esposa me dice, how do you do that? Digo yo, you know I can't do that. Yo soy por profesión dibujante, artista de arte, o sea, pintor. Y cuando yo hago un dibujo, mi esposa no se sorprende, dice, no, tú eres bueno en eso. Pero cada vez que predico me dice, ¿cómo? Digo yo, sí, el Señor, yo no sé ni hablar. Entonces, nos llama el Señor, hermanos, pero quiere que seamos el muchacho, que tengamos un corazón como el muchacho del mandado. Póngase de pie, por favor. Cuando
cuando le compartí el tema a mi esposa, me dice, "What are you talking about?" El muchacho del mandado, ¿verdad? Lo que pasa es que Jesucristo nos ha dejado un ejemplo impresionante, hermanos, de vida. El Señor, el creador del universo, el Rey de gloria, el Dios de la eternidad, vino a este mundo de la manera más humilde. Y el orgullo en el cristiano debe ser algo paradójico, porque Cristo nos modeló lo más humilde posible que podamos entender. Cuando el Rey de Gloria viene a este mundo, se imagina él planificando, ¿cómo voy a hacer mi entrada a la tierra que yo creé? Usted piense, por ejemplo, las quinceañeras dicen, ay, ¿cómo quieres que sea la entrada? No diciendo que es malo, pero un ejemplo, ¿no? Ay, yo quiero muchas flores, globos y que la gente, ¿verdad? Y un aplauso, humo, música de fondo. Cuando hay una boda, la novia quiere que se vea todo lleno de flores, ¿verdad? Y cuando el rey viene, ¿cómo quiere que lo reciban? El Señor vino aquí, hermanos, por un pesebre. Si usted luego en Google ponga pesebre en tiempos bíblicos, y un pedazo de piedra con un vacío donde la baba de animal caía ahí, porque ahí comían. Y usted sabe que cuando usted nació, el papá dijo, no, o sea, lo más higiénico, guantes, y andaban así los enfermeros, ¿no? Y lo más limpio y todo cerrado y todo limpio. Jesús nació en algo tan bajo. Y por eso hoy, hermanos, cuando decimos querer servir al Señor, hermanos, hay que mirar nuestro corazón y ver qué tanto nos falta de Jesús. Lógicamente no estamos ahí. Y el Señor te quiere usar. Quiere que le sirvas. Él sabe dónde, solamente el Señor sabe. Y en su orden, Él siempre le usa al pastor para guiar la iglesia, administrarla. Pero quiere ver una actitud de un corazón de muchacho demandado, así como David. ¿Por qué podemos cantar, verdad? Yo danzo como David, ¿verdad? Cantamos eso de Señor, tuya es la victoria, precisamente por el corazón de David, ¿no? El Señor lo usó y miraba el ejército israelita, miraba a Saúl y dice, esta gente todas son corazones cerrados. Y el Señor mira a Goliat y dice, ¿cómo vamos a terminar esto? Manda a buscar al muchacho del mandado. Y así el Señor venció a Goliat. Señor, quiero darte gracias, Señor. Gracias por estos tiempos tan maravillosos, Señor, de compartir tu palabra. Yo te pido, Padre, que tú sigas ayudándonos, Señor. Yo sé que hemos venido a ti, Señor, ya somos nacidos de nuevo, la mayoría, pero todavía estamos en un proceso de santificación. Todavía, Señor, mi corazón lucha con el orgullo. Todavía, Señor, nacen celos, envidia, competencia. Pero cuando somos expuestos a tu palabra, cuando escuchamos la palabra, Señor, podemos ver que todavía nos falta. Pero decidimos, Señor, confiados en tu gracia, ser más como Cristo. Ayúdanos, Señor, a servirte con corazón puro. Bendice, mi buen Dios, la vida del pastor Carlos Hércules junto a su esposa, junto a aquellos que sirven aquí, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Pon aquí un espíritu de servicio, de generosidad, de devoción a ti, Señor, de pureza y santidad, que cuiden sus corazones, que se alejen del pecado, que no vivan en pecados secretos, Señor. Y si alguno pecare, la palabra dice que confiese y abogado tenemos, a Cristo el justo. Queremos celebrar, Señor, este tiempo y queremos, así como David, que lo recibieron en victoria, quien vencía a los 10,000, así también nosotros seremos vencedores, Señor. En nuestra debilidad, siendo el muchacho del mandado, tú nos vas a dar gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Un aplauso al Señor. Mis hermanos, no podía dejar de pensar en una memoria que siempre le comento a Isaac, una experiencia que tuvimos. Cuando estábamos a veces en las casas, hubo un día que por alguna razón no íbamos a tener nada de música. Entonces, ¿te acuerdas de ese día, hermano Isaac?
Y dijimos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No va a haber nada de música, nomás va a ser las puras voces. Ese es uno de los momentos más bonitos que hemos experimentado, donde más eran las puras voces cantando. Y por eso es algo que incorporamos en nuestra alabanza. Cada vez que lo hacemos cada domingo, hay momentos donde queremos dejar que solamente las voces se queden cantando, que sean exactamente los corazones de cada adorador, que sea ese gozo, mis hermanos. Y también pensaba de hasta dónde nos ha traído Dios, de donde empezamos, porque no fue con nuestras fuerzas, no fue con que nosotros podamos, fue por la gracia de Dios. ¿Verdad que sí, mi pastor? Vamos a gozarnos en él, amén. Y de esta misma manera, mis hermanos, hay una nueva perspectiva de cómo pasaba David en la presencia del Señor. Porque él tenía el corazón conforme a Jehová. Un corazón, como dice el pastor, de mucha hermandad. Conmigo. Porque grande es mi Dios, Él no
Sí. Con la fuerza de Dios. ¡Hey! Yo danzaré como David. Delante de mi Dios me gozaré. Celebraré su gran poder. Delante de mi cuerpo daré gloria a mi rey. Yo danzaré como David. Delante de mi Dios me gozaré. Celebraré su gran poder. Y con mi cuerpo daré gloria a mi rey. Oh, 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 oh. Hey! Última vez con las voces. Hey! Let me catch my breath. Gloria a Dios, hermanos. Que se nos quede estos consejos que nos ha dado nuestro pastor. Yo voy a ir a mi casa y volver a repasar otra vez. No sé si ustedes a veces hacen eso, porque fue mucho lo que nos dio, gracias a Dios. Y más que nada que se nos quede esto de no buscar lugares altos. Hacer todo con gozo, de hacerlo todo bien con Dios. No importa en qué posición estemos, mis hermanos. Siempre buscar el reino primero. Amén.